Bueno, hola Liliana, buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar esta entrevista que forma parte de un ciclo de entrevistas que en Nemo denominamos Futur, para conocer a quienes tienen puestos de liderazgo en empresas vinculadas a la industria del turismo. Así que gracias. Y Gracias. nos gustaría arrancar que nos cuentes quién es Liliana Barca. Gracias, Valentina. Bueno, mi nombre es Liliana Barc, soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Ya desde hace más de 10 años que estoy vinculada al mundo del emprendimiento, de las startups tecnológicas. También he participado en organizaciones de inversión de capital para apoyar y acompañar a este tipo de emprendimientos. Y desde hace un año y medio, junto con mi socio Gonzalo Rico, decidimos, casi en plena pandemia nacimos con este proyecto Outtrip, que es mi primera experiencia trabajando dentro de la industria del turismo. ¿Y tenés algún hobby? ¿Qué te gusta hacer? ¿Practicás algún deporte? ¿En qué te gusta pasar tu tiempo? Bueno, soy deportista de alma, toda mi vida participé creo que todos los deportes que conocí fui incursionando desde atletismo, hockey, handball, básquet, vóley, pasé por diferentes experiencias. Ya desde hace un poco más de 2 años hago deportes por mi cuenta, me encanta, creo que es algo que me define en esencia. Pienso que hay mucha correlación entre el deporte y el emprendimiento, es algo que te desafía, que requiere mucha voluntad y es algo que también es como mi cable a tierra. Realmente cuando busco relajarme, pese a que tiene que ver con un desgaste físico, busco mucho anclarme en el deporte. Hoy ya estoy haciendo desde hace varios meses calistenia, que es una disciplina que viene de la gimnasia deportiva, tiene que ver con mucho trabajo del peso corporal, hacer parada de manos, que es lo que me atrapó más que nada durante la pandemia, y bueno, experimentando nuevas actividades. ¿Y te gusta leer? ¿Ves Netflix? ¿Te gusta escuchar música? ¿Jazz? Bueno, mi lectura tiene que ver mucho con el emprendimiento. Ya en el último tiempo consumo mucho más que nada artículos que tienen que ver con todas las estrategias de negocio, por algo obviamente correlacionado también a este transcurso de crear un negocio nuevo, con todos sus desafíos, conocer una industria, la nueva realidad que está instaurada para todos los sectores y más que nada en el turismo por cómo fue abatido. Hace que quiera aprender, soy muy ávida de conocer experiencias de diferentes emprendedores. Y contame un poquito cómo es que en el 2020, en todo contexto de pandemia mundial, surgió tu empresa, lograste completar algo que tenías planeado hace un tiempito. Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, fue claramente, nosotros empezamos con Gonzalo en esta propuesta de Outtrip en noviembre del 2019, meses previos a la pandemia, y cuando empezamos a trabajar en esta propuesta nacimos con otra idea para contextualizar también a las personas que nos van a estar escuchando. Outtrip es un espacio, un marketplace donde vinculamos a la oferta de alquiler de equipamiento outdoor, esquí, surf, kitesurf, montañismo, trekking, etcétera, con el público final. Y la propuesta nace en noviembre del 2019 con una propuesta totalmente diferente, tenía que ver con un Airbnb de valijas. Nosotros la gran problemática que veíamos es que las personas cuando viajamos trasladamos un montón de artículos que fácilmente podemos encontrar en cada destino, y en ese recorrido inicial, cuando empezamos a ver las dificultades de cada segmento dentro del turismo, vimos una gran oportunidad en el turismo de aventura, como un mercado que ya existe, que opera hace muchos años en el mercado físico, ofreciendo equipamiento de alquiler para todos este tipo de actividades al aire libre. Y empezamos a estudiar de lleno este mercado, entender cuáles eran las oportunidades de digitalización y empezar a desarrollar nueva oferta, porque no en todas las regiones hay una oferta madura para cada una de las actividades. Y ahí empezamos a trabajar en la propuesta que hoy es Outtrip, este marketplace que vincula a los rentals.
Y en ese momento surge la pandemia y con Gonzalo, lejos de bajar los brazos o entender que iba a ser un obstáculo, empezamos a ver un montón de oportunidades y la pandemia no nos detuvo, sino que entendimos cuál iba a ser el nuevo mindset nuestro, entender la nueva realidad y empezar a construir en base a eso, un poco con yendo de espacios para entender cuáles iban a ser los nuevos escenarios, pero también acelerando en el proceso de captura de toda esta oferta que hoy está presente en la plataforma. ¿Y qué aconsejarías a un emprendedor? ¿Qué tips le darías para que pueda concentrarse en generar una buena idea, en generar los recursos, cómo los tendría que buscar? Este aspecto de ejecutar y darle bajada a una propuesta creo que es fundamental. Las ideas pueden tener diferentes matices, pueden ser muy únicas, aunque siempre hay algún tipo de desarrollo ya existente en el mercado, pero no creo que el éxito de un negocio vaya de la mano de la exclusividad de la propuesta, sino en la inteligencia, en la estrategia, cómo van llevando ese equipo en su propuesta de valor y la ejecución. Uno, a partir de empezar a poner en el mercado y entender y hablar con los clientes y hablar con sus diferentes interlocutores que hacen parte de su oferta, va comprendiendo cómo va a crear esa propuesta de valor más significativa y que va a tener mayor entendimiento con el público que van a trabajar. Bueno, creo que algo muy importante de nacer en un nuevo contexto, y más en un contexto de crisis. Creo que ahí se dan muchas oportunidades, porque uno empieza obviamente entendiendo toda la dificultad del contexto y siendo empáticos con esa situación, uno puede empezar a extraer aprendizajes, enseñanzas que te permite incorporarlo a la realidad en base de la empresa, y a partir de ello empezar a construir una propuesta de valor que se ajuste a esa nueva realidad. Creo que la pandemia es un contexto que marca una cultura diferente, una celeridad de cambios que se iban a dar en un proceso más paulatino y que hoy ya vemos totalmente instaurados, y eso nos permite a nosotros adaptarnos con una mejor inteligencia. ¿Cuáles son los valores con los que fundaron la empresa? Bueno, yo siempre cuento que cuando nos conocimos con Gonzalo, a mí me pasó, espero que Gonzalo coincida, que siempre lo establezco como un amor a primera vista por esos valores conjuntos, los dos con una realidad muy parecida en el momento de la vida en que estábamos, ya habíamos transcurrido, teníamos nuestras experiencias por separado en el mundo del emprendimiento, y con un entendimiento claro en vamos a ejecutar y vamos a hacer. No estamos jugando al emprendedor, sino que teníamos una idea muy clara de vamos a hacer realidad una propuesta de valor y vamos a entender cuáles son esos factores que van llevando adelante una startup hasta construirse en una compañía. Se respetan mucho las áreas de conocimientos, y Victoria, que nos acompaña en marketing, es marketing, y hay una sugerencia desde ella. Entendemos que desde ese lado, como profesional, va a tener el mejor criterio para las estrategias que asumamos. Emily Rodríguez, que nos acompaña en ventas, que está en la línea de fuego en el desarrollo de los proveedores de los rentals y proveedores de experiencias, tiene ese diálogo constante con ellos y tiene una sensibilidad de qué aspectos tenemos que ir incorporando como propuesta de valor en la compañía. Ezequiel Barrales, que nos acompaña también en el desarrollo backend junto con Gonzalo, y van trabajando y van testeando ellos en toda la tecnología, la plataforma que es el core de nuestro negocio, y cómo vamos a ir evolucionando con ello. Y a partir de conversar con los dueños de los rentals que hoy están trabajando con Outrip, se encontraron que en la temporada de verano hubo una ola de visitas de turistas que por primera vez conocían Bariloche, o que habían venido hace muchos años atrás y desconocían la oferta actual. En ese sentido, hay un entusiasmo por que se mantenga este crecimiento del turismo doméstico. Por supuesto que Bariloche, por la referencia para el turismo internacional, el hecho de no contar con el turista internacional, que es el que más gasta,
y más inversión que genera para la ciudad, hay una connotación muy importante en la falta de este turista, pero sí están entusiasmados en el nuevo perfil de turistas nacionales que se empiezan a generar. Perfecto. Me contabas que estabas haciendo muchas métricas y demás comparado con esto de empezar la empresa en este momento, y estabas viendo todo lo que es a qué destinos abocar, a cuál dedicarte y demás. Sí, hay una correlación claramente en nuestra oferta a partir de la demanda que vamos teniendo, cuáles son los equipos más demandados. Nosotros lanzamos nuestra propuesta oficialmente fines de febrero, todavía en temporada de verano, con lo cual la respuesta de los clientes fue el alquiler más notorio en actividades de bicicleta, de kayaks, actividades acuáticas como surf. Empezó a ser lo más popular dentro de la demanda de Outrip. Hoy ya vemos un cambio donde si bien se sostienen estas actividades que recién mencionaba, donde están habilitadas para realizarse durante todo el año, no, en junio, julio hay una baja importante en las actividades acuáticas, pero es algo que se puede practicar tranquilamente, y ya ahora empieza así a verse esta consulta mayor para diferentes ciudades donde popularmente se puede hacer esquí, y ya con una intención clara para la actividad de invierno. ¿Cuál es la importancia que consideras que tiene la tecnología en la industria del turismo? Fundamental. Bueno, yo creo que donde estamos trabajando en la industria del rental debe ser el último pedacito de la industria del turismo que no está digitalizado, que estamos haciendo este trabajo por primera vez, lo cual también para nosotros es algo que nos entusiasma. El paradigma de la tecnología en el turismo ya es algo que se viene trabajando desde hace muchísimos años. Hoy nosotros como usuarios estamos totalmente habituados a contratar todo tipo de servicios a través de plataformas digitales, y es algo que es una realidad que va a ir en incremento, y cada vez más en propuestas que den soluciones a diferentes aspectos dentro del turismo, que hemos notado que hay zonas que son súper propicias para el turismo de aventura y no hay una oferta desarrollada. Bueno, queremos estar ahí para impulsar esa oferta, para que hayan más personas abriendo frentes de monetización de negocios que puedan apalancarlo a través de Outrip. El 2020 pienso que es un año donde se observó mucho, donde todos quizás ilusamente creíamos que iba a ser algo que se termine mucho más rápido. Si bien ya sabíamos que íbamos a depender de la vacuna, y que la vacuna iba a llevar un tiempo de testeo y para poder recién aplicarse como se está haciendo en este momento, hubo mucho entendimiento, observación, acomodarnos a esta nueva realidad. El 2021 entiendo que ya nos toma esta situación con una mejor conciencia o mejor entendimiento, y encontrarnos en esta nueva realidad. Espero que no tan relajados, para seguir cuidándonos y tomar conciencia de toda la sociedad, y cuidarnos y cuidar a los otros, con el cuidado debido y con las políticas de Estado que permitan también transitar esto de la mejor forma. Creo que va a ir creciendo también en el sentido de nuestra industria, más todavía el turismo doméstico. Y para cerrar todo esto, esta entrevista, ¿cómo te ves en un par de años? Creciendo en Outrip definitivamente. Pienso que hay todavía muchísimo por aprender, por hacer, y en cada uno de los espacios voy a seguir aprendiendo, voy a seguir aportando y relacionándome con expertos que nos puedan aportar su mirada y entendimiento, y también de nuevas personas que con una mirada fresca y una mirada quizás ajena a la realidad del turismo pueden hacer aportes que son siempre innovadores, y uno tiene que poder tomarlos. Ojalá que con una empresa establecida en varias localidades, países, en varias regiones, para poder llevar esta propuesta, y creciendo con Gonzalo, con el equipo, y bueno, con nuevos desafíos.